La palabra para hoy es vasijas de barro. El barro es figura de Adán y sus descendientes, es decir, nosotros. Y el Señor lo dejó muy claro en su palabra, que en Génesis 2:7 nos dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y aquí podemos apreciar que la gloria del cielo está dentro nuestro, en una naturaleza humana con limitaciones, complicaciones, debilidades y determinadas miserias. Cuenta la leyenda que en la antigüedad la gente guardaba sus monedas de oro en una vasija de barro cocido y después sellaban la boca con más barro. Así el tesoro quedaba encerrado en el barro y solo rompiéndolo se podía ver y disfrutar de su contenido. Veamos lo que nos dice 2 Corintios 4 del 6 al 7. ¿Sí? Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y teniendo esto en mente, vemos el contraste con el que convivimos. Y aquí, si encontráramos una vasija con un tesoro adentro, quizás podríamos preguntarnos, pero ¿cuál es el valor del barro? ¿O qué valor tiene el recipiente? Y la respuesta sería, básicamente, el barro no tiene ningún valor por sí mismo, ya que seguro estoy que haríamos pedazos esa vasija para recoger ese tesoro. Hermano, ya estamos en condiciones de ver el valor del tesoro que llevamos dentro. Este es el mismísimo Jesús y el poco valor del recipiente que lo contiene, es decir, nosotros. Y a veces estamos desorientados y dudamos si de verdad tenemos tal tesoro en nosotros. Y esto debido al poco valor del barro que somos. Si analizamos el pasaje mencionado en 2 Corintios 4 del 6 al 7, podremos observar que Pablo nos enseña acerca de la vida de Cristo en nosotros como algo glorioso, pero al mismo tiempo señala lo paradójico que es la realidad de nuestras propias limitaciones humanas. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón para que Jesús entrara en nosotros, Dios nos hizo una nueva creación y mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y así su presencia en nosotros es nada menos que el resplandor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que alumbra las tinieblas de nuestros corazones. Y podemos decir con certeza, Cristo vive en mí. Y esta es una realidad que nadie nos puede quitar ni cambiar, donde Él es el tesoro y nosotros somos los recipientes, esas vasijas de barro. Aunque nosotros sabemos que Cristo ya ha tratado con nuestra vieja naturaleza, esa vasija de barro, y esto lo hizo en la cruz, y así nos liberó del dominio del pecado. Pablo trata en estos pasajes con otros aspectos del barro que no tienen que ver con el pecado en sí, sino con nuestra propia limitación humana, que se hace visible cuando estamos ante situaciones que nos desbordan, como ser las tribulaciones, las amarguras, los sinsabores, las persecuciones. Veamos lo que nos dice 2 Corintios 4 del 8 al 9. Dice así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y la pregunta surge, ¿quién no ha pasado por estas cosas? ¿O quién no ha experimentado todo esto? Los que ya tenemos algunos años sabemos muy bien que estos momentos de debilidad llegan a nuestra vida y nos vamos dando cuenta que nuestras fuerzas son insuficientes, que es imposible llegar a las metas que nos hemos propuesto, que a veces estamos desbordados por los retos de la vida y es ahí que experimentamos nuestra propia incapacidad. Y nos damos cuenta que solo somos vasijas de barro y cuando tomamos conciencia de esto se hace necesario aferrarnos a aquel que nos cuida y nos protege. Y aquí el apóstol Pablo nos muestra estas facetas del barro, pero habla también de los recursos que nos sostienen y nos afirman en el Señor. Y él dice, atribulados en todo, mas no angustiados. No nos faltan apuros, pero tampoco esperanza. Somos perseguidos, pero no sin un amparo. Derribados y caídos, pero no aniquilados ni destruidos.
Hermano, el apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos dentro nuestro la vida de Cristo, y no solo para darnos victoria sobre el pecado, sino también para darnos poder en nuestra propia debilidad. Y uno podría decir, pero ¿cómo obtengo ese poder en mi debilidad? Y la respuesta es simple: de la misma forma que nos consideramos muertos en Cristo en la cuestión del pecado. Así debemos considerarnos muertos en Él en el aspecto de la debilidad humana, de las limitaciones de cada día. Veamos lo que nos dice 2 Corintios 4, del 10 al 12. Dice así: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Hermano, me gustaría concluir con una interpretación de 2 Corintios 4:7, que dice así: pero este hermoso tesoro, y aquí estamos hablando de Cristo, del Evangelio, está contenido en nosotros, vasijas resquebrajadas hechas de tierra y barro, a fin de que el carácter trascendente de este poder se vea claramente como viniendo de Dios y no de nosotros. Dios te bendice. Amén.